Bueno amigos, aquí está el video de la reparación del Xbox con el error de la actualización. Para reparar este error lo que necesitaremos va a ser este número. Hátelo en una libreta, en un papelito. Ok. Entonces, pues aquí estamos. Vamos a necesitar una memoria USB de 8 GB por lo menos. Y una computadora. Aquí tenemos el número apuntado del error 43C5. Este es el que vamos a usar. Bueno amigos, hay que buscar este conversor numérico hexadecimal a decimal. Número, a este número lo ponemos aquí. Y este es el resultado que nos da. Este número hay que apuntarlo también. Y abrir otra ventana. Entonces apuntamos el número y lo buscamos como está aquí. Aquí está lo que es el sistema. Este número tiene que coincidir con el de arriba. Y el del mismo. Esa es la actualización. Le damos ahí para entrar a la página. Aquí ya nos abrió la página, tiene que aparecerles así a ustedes como a mí. Le damos, hay que darle para abajo. Y aquí está la descarga del archivo. Este es lo que vamos a descargar. Aquí comienza la descarga amigos, como pueden ver. El archivo está en un archivo RAR. Hay que esperar a que se descargue. Una vez descargado, aquí lo tenemos en el escritorio. Es este archivo. Hay que descomprimirlo. Ya una vez descomprimido este archivo nos da esta carpeta donde contienen todos los archivos, todo lo que vamos a necesitar para la actualización. Aquí tenemos lista la memoria. La memoria tiene que estar formateada en FAT32. La colocamos en la computadora, la insertamos y pasamos la carpeta completa a la memoria. Hay que enviarla a la raíz de la memoria. Ok.
Y aquí ya estamos con el Xbox. La memoria hay que ponérsela antes de prenderlo. Hay que insertarla. Y una vez esto, prendemos el Xbox y esperamos que haga su trabajo. Aquí ya prende, como pueden ver. Y aquí ya está en curso la actualización. Esperemos que se llene la barrita, que termine de llenarse. No le muevan a nada, amigos, solo hace el trabajo y solo se reinicia. Como pueden ver, aquí está el resultado. Ya actualizada el error. Ya funcionando. Todo quedó pues muy bien. Hay que apagarlo, lo podemos apagar y ya retirar la memoria. Y volverlo a prender para ver si vuelve a jalar. Para ver cómo quedó. Y pues, ¿qué más puedo decirles, amigos? Ya, ya quedó funcional. Aquí pueden ver que entró al sistema. Quedó muy bien. Pues espero y les haya gustado este video, amigos. Aquí está ya el Xbox, ya listo. Tal vez lo chipee, no sé. Espero y les haya gustado este video. Y a lo mejor en un futuro regale uno. No sé ustedes qué piensan. Déjenmelo en sus comentarios. Y suscríbanse al canal. Ayudarían mucho. Pues muchas gracias, amigos, por el apoyo. Y cualquier duda también ahí me lo dejan en los comentarios.